los tres candidatos, tiene que ver con esta parte de exigir un respeto por parte del gobierno vecino y por otro lado esta parte o este llamado a la unidad por parte de los mexicanos para enfrentarse, así se pudiera decir, o para atender el tema de una amenaza como esta que llama Donald Trump. Creo que una de las cosas fundamentales aquí tendríamos que ver es, vamos a ser vecinos toda la vida. Esto no va a cambiar con él, sin él, con quien llegue de aquí, de este lado. Y en ese sentido creo que hay más hermandad entre quienes viven del otro lado y quienes vivimos de este lado, y que creo que hay o debería buscarse todos los mecanismos posibles para que dentro de este respeto exista un entendimiento. Y creo que esto es al final de cuentas lo que se lee de parte de todos. Sin embargo, veo algunas situaciones propias de ¿a quién le crees? Que esta sería un poco la palabra, ¿no? Me voy un poco y bueno, espero que nos conteste el de los 5 minutos porque voy a hablar de él. Dice México nunca más, dijo el tráfico de armas. Y la pregunta es, ¿qué hicieron durante el gobierno del PAN, específicamente con Felipe Calderón, para que esas armas dejaran de entrar? Esa sería una de las grandes preguntas. Y luego ahorita preguntarle pues a José Antonio, que aquí sí está representado, la parte esta que hizo cuando estuvo en Relaciones Exteriores, como para que este tipo de cosas se fueran afinando. Y ahí dejo yo el tema. Coincido en la primera parte con Tatiana. Yo creo que este tema, estas amenazas, estas bravuconadas de Donald Trump, lo que tienen que hacer es unirnos como mexicanos. Margarita Zavala acaba de subir un tuit diciendo, mire, el señor Trump sepa que estamos en campañas, pero a la hora de defender a México y ante amenazas como la de usted, vamos a estar todos bien unidos. Eso a mí me parece fundamental, porque más allá de una contienda político-electoral, como bien dice Tatiana, esta vecindad tiene una gran historia en todos los ámbitos y vamos a seguir siendo vecinos. Pero las amenazas, el vincular, por ejemplo, el decir, pues el TLC relacionado con el muro, y entonces si no hay muro no hay TLC, y entonces mientras no haya muro voy a mandar a las Fuerzas Armadas para evitar una migración. Eso la verdad es que no construye en lo que queremos. Como decía Tatiana, ¿qué ha hecho José Antonio Meade? Bueno, qué bueno que me pregunta qué ha hecho José Antonio Meade como secretario de Relaciones Exteriores, porque yo nunca he visto un cargo federal. Andrés Manuel López Obrador, sería muy difícil preguntarle qué ha hecho, porque no ha hecho absolutamente nada, porque no ha ocupado un solo cargo en la Administración Pública Federal. Esa es la gran diferencia entre nosotros. ¿Y qué sí ha hecho José Antonio Meade desde la Cancillería? Precisamente plantear una relación de respeto y dignidad, una colaboración mutua, potenciar el Tratado de Libre Comercio, que ha dado muy buenos resultados a pesar de lo que diga, por desconocimiento obviamente, López Obrador, y que esa migración tenga estas características, que sea una migración ordenada, legal y segura, con respeto a la dignidad humana de nuestros migrantes y con respeto a sus derechos humanos fundamentales. Entonces, a mí me parece que en este trabajo, en esta tarea, hay que voltearnos a ver, como decía Tatiana, quién es quién y a quién le creemos. O sea, con qué experiencia puede Ricardo Anaya hablar de lo que habló, que por cierto, uno de los ejes fundamentales que tenemos nosotros en la propuesta de José Antonio Meade es atacar en dos frentes la delincuencia organizada. Primero, en quitarles las armas, y segundo, en quitarles el dinero, mediante la ley de extinción de dominio, los decomisos, etcétera. Porque eso es lo que más les duele. Ahora, es muy injusto que Trump diga lo que dice, que hacemos muy poco esfuerzo por detener el tráfico de drogas, en la frontera, etcétera, cuando aquí estamos poniendo a los muertos y allá están poniendo a los consumidores y las armas. Entonces no es un tema fácil. Ojalá fuera tan fácil como decir cierro la puerta y se acabó y no entra un arma más. Es contrabando, es un tráfico ilegal de armas. Primera sería el tema del contrabando. O sea, yo entiendo perfecto esta parte, nosotros ponemos los muertos y el que debe de vigilar que no entre la droga a Estados Unidos son los gringos, y la pregunta es ¿qué hacen para que entre? Se hacen güeyes, ¿no? No puede ser posible que si tú haces una supervisión propia del espacio para que no entren, o hay corrupción ahí y por eso entran, pero igualmente las armas. ¿Quién es el encargado de que no entren las armas en la frontera? No es Andrés Manuel, es el gobierno de Peña Nieto, número 1. Número 2, vamos a esta parte de ¿qué hizo José Antonio? Yo creo que esta parte de cuando estuvo en Relaciones Exteriores, y yo sigo mencionándolo, no puede ser posible que no te des cuenta dónde estuvo el dinero de la estafa maestra cuando estuviste en uno de los puestos, los 900 millones que se fueron con Josefina, y esta parte de la experiencia. Andrés Manuel gobernó la ciudad más grande del país y lo hizo bastante bien. Y otro punto aquí es cómo tratamos, porque este es un tema que tiene que ver con este respeto a los derechos humanos de cualquier gobernante en turno. Es validísimo que exijamos el respeto a los propios migrantes nuestros hacia los Estados Unidos, pero la pregunta es cómo tratamos a los que entran por el sur. Creo que en esto tenemos mucho que aprender como mexicanos y recordar
que el trato que les damos no es el mejor, sino todo lo contrario. Entonces, así como exigimos hacia el norte, tenemos que dar la cara hacia el sur del país. Bueno, mira, dos cosas aquí importantes. La primera es, ciertamente lo que tenemos que hacer es también cuidar nuestra frontera sur y tratar con absoluta dignidad a nuestros migrantes que vienen del sur, sin lugar a dudas. El mismo respeto que exigimos para los nuestros allá en la frontera norte, lo tenemos que hacer en la frontera sur. Y este es un tema también, digamos, en el que todos tenemos que participar, no solamente la autoridad federal, las autoridades locales, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, en fin, y en ese sentido no voy a discutirlo, es absolutamente cierto. Cierto también es que es muy cómodo hacer críticas al gobierno en turno desde la comodidad de la holgazanería en 12 años que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, que después de que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no ha hecho otra cosa más que estar grillando, haciendo campaña y actos anticipados de campaña, criticándolo todo, comiendo palomitas, viendo cómo nos estamos peleando los que sí tenemos un ejercicio público, una responsabilidad pública, un servicio público al frente, responsabilidades de gobierno, en fin, y entonces está rete fácil criticarlo todo, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer es hacer una comparación simplemente entre los perfiles, ¿sí? Mientras José Antonio Meade, que es, por cierto, de todos los candidatos, incluidos los posibles que pueden estar en la boleta de los independientes, Bronco, el Jaguar, Margarita Zavala y todos los demás, es el único que nunca ha estado en un partido político. Es el único que ha sido 5 veces secretario de Estado y 2 veces secretario de Hacienda en gobiernos distintos, secretario de Relaciones Exteriores, y por lo tanto conoce mejor México y el mundo que Andrés Manuel López Obrador, que tiene un enorme desprecio por todo lo que significa globalización, organismos internacionales, las recetas que dice de Washington, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a comparar tanto trayectoria, preparación académica, la preparación académica de José Antonio Meade, que es abogado por la UNAM, economista por el ITAM, que por cierto, luego vamos a hablar del desprecio que le tiene a los egresados del ITAM, López Obrador, doctor en economía por Yale, contra un hombre como López Obrador, que nada más tardó 14 años en terminar la carrera en la UNAM, y con esa sabiduría y con ese amplio conocimiento y experiencia en la administración pública federal que se reduce a 0, es con lo que está criticando todo y está haciendo planteamientos que son auténticas ocurrencias. Por eso nos distingue, y por eso José Antonio Meade va a ganar estas elecciones. Bueno, yo creo que aquí, primero que nada, parecería que el desprecio, Javier, lo tienes tú por las personas, parecería que los títulos nos dan cosas que han apoyado aparentemente al país. El presidente o el expresidente Carlos Salinas de Gortari traía todos estos títulos y nos llevó a una situación complicadísima como país y nos dejó en una situación muy triste. Dijo un día que entraríamos a los organismos internacionales y que por eso se acabaría la pobreza. Y aquí estamos. Entonces creo que el conocimiento o esta preparación ayuda muchísimo cuando y se pone al servicio de los mexicanos. Sin embargo, aquí podemos ver claramente que no se ha puesto al servicio de los mexicanos, se ha puesto al servicio de los bolsillos de unos cuantos. Vuelvo a repetir, se puso al servicio de los compadres, comadre era en este caso, que es Josefina Vázquez Mota con los 900 millones, tenemos el caso propiamente de la gran estafa, tenemos el caso de los gobernadores que tampoco vio esa parte. Entonces, ¿de qué sirve toda esta preparación si no eres capaz de contener la gran cantidad de recursos que se han robado tus compañeros o amigos o no sé qué serán tuyos en este término, porque has pasado por unos y por otros en servicio público? Y en este sentido creo que no podemos menospreciar el trabajo que hizo Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno. Yo no puedo pensar que porque no tengas experiencia federal queramos descalificar a quien gobernó la ciudad más complicada y más grande de este país. Y Andrés lo hizo y lo hizo bastante bien. Las encuestas, la aprobación propia que tuvo cuando fue jefe de gobierno lo demuestran, y no solamente eso, también podemos ver que la Ciudad de México pasó de haber tenido 500 asesinatos con arma de fuego en un año a bajarla a 300, que son un chorro, pero bajó esa parte, implementó programas dentro de lo social que hoy son copiados por todos los partidos políticos, y que cuando Andrés Manuel los propone se habla de populismo, y cuando los proponen quienes han venido copiando la plataforma propia de Andrés Manuel, lo hablan como las grandes propuestas para modificar este país. Creo que no vale la pena tener este desprecio, Javier, y que valdría la pena revisar de qué me sirven los títulos cuando no son utilizados al servicio de la nación, sino al servicio de los compadres. Bueno, en primer lugar, claro que sirven los títulos, porque claro vamos a contratar a un administrador público
y tiene que ser un hombre con conocimiento, con experiencia académica y también en el servicio público. No improvisaciones ni ocurrencias. Punto Ni número uno. ocurrencias ni... Punto número uno. Punto número dos. Cuando tú dices que pasó de noche por Cedesol, es una mentira. Porque ya está acreditado y documentado que cuando él llega y encuentra contratos que él no suscribió, que eran de una época anterior, da cuenta al órgano interno de control, suspende a 462 servidores públicos, presenta 7 denuncias ante la Procuraduría General de la República, y en su paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quiero que sepas que varios de los casos que hoy conoces, de gobernadores, alcaldes, huachicoleros y demás personas, ¿sí?, que han estado, que hoy están en prisión o tienen órdenes de aprehensión, fue gracias al trabajo que él hizo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, la información que él aportó para que entonces todas estas cuestiones y triangulaciones financieras, ¿sí?, pudieran ser detectadas y pudieran entonces ir por ellos. De José Antonio Meade podrán cuestionarse muchas cosas, pero jamás su honorabilidad, jamás su capacidad de trabajo y jamás sus resultados. Y por eso, bueno, antes de entrar a lo que te voy a decir, quiero nada más decir, dices que fue un magnífico jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Y hoy está exigiendo transparencia en los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo te explicas que los contratos de los segundos pisos estén reservados a consulta por 12 años? ¿Cómo te explicas que una obra que iba a terminar en 2 años terminó en 3? ¿Cómo te explicas que algo que iba a costar 3,000 millones de pesos terminó costando 5,680 millones, casi el doble de dinero? ¿Cómo te explicas que en lugar de entregar la obra completa la haya entregado a la mitad? ¿Y cómo te explicas aquella marcha que yo mismo participé, ¿sí?, y la del 2004 creo que fue, ¿sí?, y que no nos dijo pirurris, bonitos, la marcha por la ola de secuestros en esta Ciudad de México, o ya se les olvidó también? Eficacia, eficiencia, transparencia, tampoco. Tenemos memoria, Tatiana, y los debates sirven para refrescar la memoria. Qué bueno que refrescas, y te diría que no se nos olvide, hay una liga en la página, y te la mando, Carmen, en una de las páginas donde está todos los temas referentes a los segundos pisos, y el propio Felipe Calderón estaba en manobras cuando se hicieron los segundos pisos. ¿Y eso qué? Bueno, ahí lo que estoy diciendo, espérame tantito, ¿eso qué? Eso quiere decir que si Felipe no lo cuestionó en su momento, quiere decir que estás de alguna manera manejando datos imprecisos, y las ligas están ahí para la transparencia propia de los segundos pisos. Las ligas las tiene Bejarano, Tatiana, por Dios. Por favor. Entonces, entremos a esta parte, los 2 y los 3 años, efectivamente se retrasó un poco la obra está terminada en la parte que él plantea, donde dice haremos una parte y luego, si los tiempos y el dinero dan, haremos la segunda parte. Con respecto a los pirruris, yo no veo cuál sea el problema. Hubo una marcha efectivamente en términos de secuestro, y el tener 500 muertos con arma grande, con arma de fuego en un año, y cambiarlos a 300 es una gran disminución, y eso no significa que no sea una situación muy complicada la que se siguió viviendo en el Distrito Federal, pero iba a la baja el problema, y que la gente salga a manifestarse, me parece que qué bueno que salga a manifestarse, pero se crearon consejos de seguridad y consejos ciudadanos para poder abatir todo el tema de los secuestros, y hay comunidades muy claramente agradecidas con el tema y la manera en que se manejaron los secuestros. Yo creo que, y me regreso, Andrés Manuel fue catalogado como el segundo alcalde de la ciudad, como el segundo alcalde a nivel internacional, y creo que nos equivocamos cuando quieres ponerlo simplemente en que no hizo las cosas bien. Hay una diferencia enorme entre lo que estás planteando y lo que la sociedad dijo. Le platico un poco de Napoleón Gómez Urrutia y este tema del sindicalismo. Vamos a recordar cosas que quedaron pendientes todavía, y son preguntas al aire que yo invito a que se hagan, porque decíamos bien que parte importante de los debates tiene que ver que la gente conozca algunos puntos importantes. Napoleón Gómez Urrutia es autoexiliado. A Napoleón Gómez Urrutia tenía 11 cargos, 11 demandas contra él, todas resueltas. Ha demandado de alguna manera a la propia autoridad por difamación, y a quienes le incautaron ahí algunas situaciones que no son propiamente las que deberían ser, y los resultados jurídicos ya se dieron. Y tenemos algunas preguntas adicionales. ¿Por qué el gobierno mexicano no ha pedido la extradición de Napoleón Gómez Urrutia? ¿Por qué el gobierno mexicano no ha aprobado, y pongo entre comillas, esta culpabilidad para poder pedir la extradición de Napoleón? La pregunta es si se le acaba el teatro una vez que pueda mostrar que no es culpable, o sí, porque no lo ha querido hacer. Y por otro lado, ¿por qué el gobierno canadiense, yo me pregunto si el gobierno canadiense no consultó con los mexicanos
esta parte que se habla de que si la corrupción, de que si esto y el otro, para poderle darle la nacionalidad a Napoleón Gómez Urrutia, en términos como los canadienses, este país al que muchos volteamos a ver como primer mundo y que decimos que ahí no existe corrupción, etcétera, etcétera. Por otro lado, me voy a la parte y voy a recordar pasta de conchos. Yo creo que nadie puede olvidar aquella vez que tronó aquella mina, aquella derrumbe que se vivió, y quiénes fueron al final de cuentas quienes exigieron que los cuerpos fueran, pues hiciera lo propio para poder sacar los cuerpos en pasta de conchos. El gobierno mexicano, las autoridades en ese momento de su partido, y no solamente eso, sino el propio empresario dueño, no quisieron o no estuvieron dispuestos a invertir un peso para sacar cada uno de los cuerpos que ahí se encontraba y entregarle como mínimo a un familiar. Yo no puedo pensar que no podamos ni siquiera darle santa sepultura a un cuerpo para que los familiares descansen. Y me voy a compararlo con lo que viene siendo Chile. En Chile pasó una cosa similar, y en Chile lo que tuvimos es una autoridad que exigió, que ayudó, apoyó, se solidarizó, y un empresario o empresarios que hicieron lo posible por sacar y recuperar todos los cuerpos posibles para que nadie se quedara ahí enterrado. Entonces la pregunta es, ¿y Napoleón o los mineros que tenían seguro de vida eran los mineros que estaban con Napoleón, es decir, dentro de el sindicato con él? El resto no contaba ni siquiera con un seguro del IMSS. Entonces creo que son datos importantes, y preguntar a quién defiende usted. Me voy a la segunda parte. Usted habla con respecto a la situación propia de que las ocurrencias, en estas ocurrencias que Andrés Manuel ha planteado, que usted dice, que yo digo que son propuestas, y que su candidato está vacío de ideas y se ha dedicado a copiar. Andrés Manuel, tenemos la primera. Ya ayer su candidato dijo en la frontera de México-Estados Unidos que echaría abajo la reforma educativa. Y pues pregunto, eso es una copia. Por otro lado, tenemos el bajar el IVA en la frontera, eso es otra copia, y ha planteado algunas cosas que viene copiando de Andrés Manuel. Entonces, si las ocurrencias, usted dice, no son propuestas de Andrés Manuel, ¿por qué las copia su candidato, quien hasta el momento no ha sido capaz de tener una idea propia? Y me voy al tema Venezuela, déjeme contestar nomás porque el tema fue aquí conmigo, ¿no? Hace tiempo, y podrá usted recordar, cuando Felipe Calderón iba en la campaña en 2006, ya salió el propio Germán Martínez, ya salió Solá a decir que todo este tema de Venezuela es una cosa que salió de una oficina para hacer una campaña política. Yo lo invito a usted a que recorra la historia de este país, a que se voltee atrás y analice quién está inventando qué, y por otro lado, hablemos de lo que es importante en términos de la autodeterminación de los pueblos. Nosotros como mexicanos habremos de tenernos que ocupar y hacer un frente con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, porque nos afecta como mexicanos, y ocuparnos de lo nuestro, y que dejen de mentir con respecto al tema que ustedes quieren asociar Andrés con Venezuela. Fíjate que nunca me imaginé a Tatiana defendiendo a Napoleón Gómez Urrutia. No defendí, dije preguntas al aire. No, bueno, qué barbaridad. Y yo te los voy a contestar, porque vamos a refrescar memoria, porque yo fui secretario del Trabajo con Felipe Calderón, y a mí me tocó sufrir la extorsión y el chantaje de Napoleón Gómez Urrutia. Y conozco perfecto el tema de pasta de conchos, que no ocurrió en nuestro gobierno, pero que sí me tocó encargar los estudios al Foro Científico y Tecnológico de la UNAM para ver la viabilidad, porque fue la primera instrucción que recibí del presidente Calderón, tratar de sacar estos cuerpos. ¿Cuántos meses después? No, al día siguiente que llegamos, comenzamos con todo. ¿Pero cuántos años después de lo otro? Yo no te interrumpí, perdóname. Que tú no me interrumpas. ¿Sí? Napoleón Gómez Urrutia, ¿sí?, se fue del país autoexiliado por una demanda, no del gobierno mexicano, de sus trabajadores en Cananea, porque tomó $55 millones, que eran para ellos, que es el equivalente al 5% del valor de la empresa, que cuando se privatiza a Germán Larrea, llegan a un acuerdo para que ese dinero vaya a los trabajadores, no al sindicato. ¿Qué hizo este angelito? ¿Sí? Tomó ese dinero, lo desvió, lo sacó del fideicomiso y se lo dio para sus fines personales. Esas demandas las presentaron, insisto, los trabajadores. Tú dices, ¿por qué? Incluso ya demandó por difamación y calumnia. Esos delitos ya no existen, ¿eh? Lo que quiso hacer fue daño moral. A mí me demandó por daño moral. El tema llegó a la corte y por supuesto que se lo negaron. No puede tener daño moral alguien que no tiene moral, como Urrutia. Déjame decirte, en el 2010 se solicitó la extradición al gobierno de Canadá, estando Fernando Gómez Motta en la Secretaría de Gobernación y yo en la Secretaría del Trabajo. ¿Y sabes por qué negaron la extradición? Porque a Canadá le ha convenido la presencia de Gómez Urrutia, por una razón muy simple.
La principal inversión extranjera que tenemos en nuestro país en la minería es de Canadá. Y su gran aliado, para efectos de no propiciarles huelgas y paros locos, es precisamente la alianza con Gómez Urrutia, una alianza sumamente perversa. Por eso es que Gómez Urrutia también adquiere la nacionalidad canadiense por voluntad propia y jura lealtad a la reina de la Gran Bretaña, ¿sí? Y así fue. Y ahora con esa doble nacionalidad quiere ser senador de la República por Morena. Es el colmo. Y déjame decirte, el que compares el caso de Chile con el de México, ahí sí habla de un tema de absoluto desconocimiento en materia de minería. ¿Por qué? Porque la mina de Pasta de Conchas era una mina de carbón subterránea y la de Chile era de cobre. El carbón explota como explotó precisamente y provocó la muerte instantánea de todos los trabajadores. En el otro caso quedaron atrapados, pero era una mina de cobre donde el riesgo era asfixia, pero no que podían perderse los cuerpos y por eso se pudo hacer ese rescate. Y por último, si me voy a meter en el tema de Venezuela, porque yo estaba en el cuarto de guerra de Calderón cuando hicimos toda esta campaña para poder hacer un comparativo entre López Obrador y Hugo Chávez. El cállate chachalaca no lo inventamos nosotros, salió de la boca de López Obrador y era perfectamente comparable con el por qué no te callas, ¿sí? De Hugo Chávez cuando estaba con el rey de España y con el presidente del gobierno español. Y eso de la autodeterminación de los pueblos tiene un límite. Una cosa es respetar la autodeterminación de los pueblos y otra cosa es no exigir el respeto a los derechos humanos en cualquier país del mundo. Y por eso Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha sido tan firme en su posición. No se puede inventar el pretexto de la soberanía para maltratar así a la gente. Y lo que estamos viendo en Venezuela, definitivamente no lo queremos ver en México. Es cuanto. A ver, dos cosas aquí. Primero es, dado que no me toca defender a Napoleón, yo hice preguntas y que Napoleón se defienda solo, vamos viendo la primera cosa, pero sí podemos comparar. Yo no soy una técnica en el tema de minerías, sin embargo, cuando hablamos de vida sí puedo hacer y sí puedo decir que no es un problema técnico. La vida no es un problema técnico y la vida se tiene que recuperar, digo, en términos de los cuerpos para entregarlos a los familiares. Ahí voy tantito, ahí voy aquí a lo siguiente, ahora sí, y me voy al tema que lo estás repitiendo una y otra vez. Fue una cosa que salió de una oficina, fue una cosa que tienen ustedes en el tema de Venezuela, que hicieron una comparación. ¿Cuántas veces uno dice algo y si le queremos encontrar similitud a las cosas se las vamos a encontrar donde sea? Y hablo de los derechos humanos. Efectivamente tenemos que defender los derechos humanos y empezar con los derechos humanos de casa. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa con todos los muertos que nos tiene Peña Nieto aquí? Igual que nos los tuvo Felipe, nos entregaron 100, el país hecho un panteón, con 102,000 más o menos ya andan peleándose por las cifras para empatarlas. Y estamos hablando de respeto a los derechos humanos. Estamos hablando de respeto a los derechos humanos y no atendemos desde el gobierno actual que ustedes tienen esta parte del respeto a los derechos humanos. Creo que no podemos hablar y pedir o exigir fuera lo que no dan en casa y menos cuando están gobernando y son responsables de eso que no han dado. Eso es un falso debate, porque no por tener problemas internos no podemos dejar de señalar lo que está pasando en otro país. Ocúpate de lo primero, claro que sí. Se llama ser multitask. Puedes estar en un lugar y en el otro a la vez. Y además, ¿sabes qué me parece preocupante? Que se preocupen tanto de los miles de muertos que pueden ser objeto o víctimas de la delincuencia organizada, pero no se preocupen de las víctimas, ¿sí? De las familias que sufren y también de los militares, de las Fuerzas Armadas, que caen en el compromiso de su deber, en el cumplimiento de su deber, y eso sí no les provoca ninguna lágrima, ¿verdad? Y sabes que esos delincuentes que están matando cientos de miles de personas, es a los que Andrés Manuel López Obrador les quiere dar amnistía, perdón y olvido. No seas mentiroso, Javier. No soy mentiroso. No soy mentiroso. No seas mentiroso, Javier. No seas mentiroso. Hoy te leemos esta parte y entremos. Léeme esta parte de la que hablas de amnistía y te platico un poco sobre el plan de gobierno y voy a hablar del mismo. Sí, porque en esto no te está yendo muy bien, que digamos. ¿En cuál? Perdóname. En todo el debate. Esta parte de la división, yo creo que Andrés Manuel lo que ha hecho es cómo tender puentes entre unos y otros para poder que avancemos como nación. Parte de tender los puentes con esa parte del México olvidado, esa parte del México que ha dejado el PAN y el PRI olvidada y que ha dejado una cantidad de pobres en este país. Esa parte del México olvidado que lo han dejado atrás. Y me voy al tema de las amnistías. Esta parte que Andrés comentó, haré lo que tenga que hacer para pacificar al país, incluso entrar en el tema de amnistía. Y hablemos lo que es amnistía, no tiene que ver, es perdón y no es olvido.
Y lo que estamos buscando aquí es justicia y no venganza. Y Andrés Manuel propuso muy claramente esta parte de entrar a la reforma del artículo 108 y 109 constitucional para que el presidente pueda ser juzgado y perder esta parte en donde habla el propio Ricardo Anaya, en donde dice que metería al presidente Enrique Peña Nieto a la cárcel con bravuconadas, porque sabe que legalmente no existe eso, porque existe un artículo constitucional que no lo permite. Habla de la necesidad de modificar ese artículo para poder quitar estos fueros o estas protecciones presidenciales. Por otro lado, tenemos también el tema de que en esto de la amnistía lo que estamos hablando es, no tenemos por qué castigar a estos campesinos que se ven obligados ante el olvido de los gobiernos del PRI, del PAN, que se ven obligados a tener que sembrar, recoger o lo que sea, a actuar a margen del crimen organizado, que es al que al final de cuentas les ofrece una manera de poder tener pan y llevar pan a su casa, contra esta parte. ¿Quién dejó libre o quién soltó, por llamarlo de alguna manera, al Chapo Guzmán? Y por otro lado es quien utilizó al Chapo Guzmán como pacificador o como líder de los carteles para poder llevar, entre comillas, dizque la fiesta en paz. Esto tiene que ver con los gobernantes que ustedes han estado, tanto PRI como PAN, y no estamos hablando de esta parte de lo que es la amnistía de la que Andrés está hablando. Bueno, vamos a citar, ¿no?, textualmente lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre la amnistía. Dice, entrecomillado, vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país, que no haya violencia. Si es necesario, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente, hazme el favor, con el apoyo de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Continúa diciendo, no descartar el perdón. En mi tierra siempre se dice, ni perdón ni olvido. Yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe de perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo. Cierro la cita, y esto fue el día 3 de diciembre del 2017. Ok, yo creo que sí, si vuelves a leer y si quieres vuélvelo a leer, una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que se lee. Vuelve a leer y entenderás. Sí, pareces analfabeta funcional, Javier, por favor. Así ya nos vamos a llevar. No me estoy llevando, no nos estamos llevando, Javier, estoy diciendo, ser capaz de leer y no comprender lo que leíste, ser capaz de leer y no comprender lo que leíste, tiene que ver con no poder, vuelve a leer, y lo que está diciendo es lo que estoy comentando yo, esta parte de decir, perdón, no es olvido, y decir, haré hasta llegar al término de la amnistía para encontrar la paz, siempre y cuando las víctimas, y no está hablando solamente de narcotráfico, está hablando de muchas cosas más. Este país necesita, y lo volvemos a poner en los términos anteriores, ¿no?, todos estos desaparecidos, toda esta gente que ha perdido vida, estamos hablando de muchas cosas que tiene que reencontrarse este país, y tenemos que poder poner el tema de las víctimas en la mesa para poder encontrar manera de conciliar lo que han perdido, que son las vidas de sus propios familiares. Mira, si yo me dirigía a ti, como tú lo acabas de hacer hacia mí, me estarían acusando de misógino, me estarían acribillando en las redes sociales. Yo sí creo que un debate, por más caliente que se ponga, debemos guardar siempre el respeto entre nosotros, Tatiana. Entonces sí te pido, por favor, que no te vuelvas a dirigir a mí con esas palabras, porque entiendo muy bien las cosas, entiendo los temas, y yo lo que más bien veo es que se están haciendo muchas bolas ustedes al interior del equipo de Andrés Manuel para tratar de interpretar lo que quiso decir, claro, según el día y la hora, porque por ejemplo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa, habla de cancelar, luego de dialogar, luego de revisar, luego que siempre no, según el humor. Y eso es precisamente lo que no queremos, un gobierno de ocurrencias, de malos humores, de bravuconadas, de improvisaciones. Eso es precisamente lo que está sobre la mesa. Por eso sí viene al caso comparar las trayectorias de cada quien. Por eso sí viene al caso el debate al que ha convocado José Antonio Meade para evaluar, para revisar la situación patrimonial de los tres. ¿Por qué no le quiere entrar Andrés Manuel López Obrador a ese debate? Dice, amor y paz, ya me dijeron que no me enoje, sereno moreno. Esto no es una broma, se trata de ver qué tan limpios están los que están diciendo que van a combatir la corrupción, y por eso ni Ricardo Anaya ni Andrés Manuel López Obrador quieren entrar a este debate público. ¿Por qué? Porque así traerán la conciencia, porque en 12 años que han pasado desde que dejó de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador no nos ha dicho de qué demonios vive, no conocemos una declaración fiscal de su parte, no sabemos cómo le ha hecho para recorrer el país tantas veces, si no trabaja, si no tiene un patrón, si no es empresario, ¿sí? Entonces, me parece que en aras de la transparencia hay un derecho humano fundamental en la Constitución, en el artículo 6º, que es el derecho a la información.
Y tendríamos que privilegiar el derecho a la información para que la gente entonces tenga conciencia de quiénes son los contendientes en esta elección. Y que con base en esa información, entonces tomen la mejor decisión de manera libre y razonada. Yo también creo que la gente tiene que informarse y en ese sentido, por eso digo, puedes volver a leer el texto para que veas qué es lo que dice el texto. Hay que ser claros en lo que quiere decir el texto. No es lo mismo leer y no comprender lo que se dijo. Entonces lo dejo ahí por un lado. No, tú me dijiste analfabeta. Analfabeta funcional. Bueno, por eso. Funcional, es diferente. Ponla como quieras. Es diferente. Analfabeta funcional es decir, leo y no comprendo lo que leí. Porque si vuelves a leer el texto dijo otra cosa. Perfectamente. Bueno, no parece porque estás reinterpretando una cosa que no es. Nada. Claro que sí lo estás reinterpretando. Lo que pasa es que ya no saben cómo salir del hoyo en el que se metieron por este tipo de ocurrencias. De ninguna manera es así. Y bueno, Andrés Manuel ha trabajado por México y tiene el tiempo que ha recorrido este país trabajando en favor de México. Hay una fundación que le estuvo pagando un sueldo de 50,000 pesos. Y con eso vive. Y con eso vive. Te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. Te invito a que veas cómo viaja por el país. Te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. ¿Va a ser la multiplicación de los panes en este país? No, yo te digo, te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. Te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. ¿Y por qué no quiere debatir? ¿Por qué no quiere poner los papeles sobre la mesa? Pues invítenlo a que debate y que él le responda. Pues ya lo invitamos. Bueno, pues ahorita le vuelves a hacer la invitación y le volvemos a pasar tu recado. Bueno, ahorita lo que te estoy diciendo y vamos a ver de qué vive Andrés Manuel. Andrés Manuel, te digo, tuvo este sueldo por un tiempo en esta parte. Su mujer trabaja, su mujer ha dicho. Yo lo invité cuando me casé a que viviera conmigo y Andrés Manuel estaba al servicio de este país como un luchador social trabajando por México y haciendo patria. La manera, y preguntemos de qué manera viven la mayoría de los mexicanos. Ustedes que gastan, yo no sé cómo y en qué, a lo mejor es donde dices, yo no puedo entender que te alcance con cierta cantidad. No nos estamos desviando, estamos hablando de qué vive. Te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. ¿Ya ha pagado sus impuestos puntualmente? Estoy segura que sí. Pues estoy segura ¿por qué que no pone sí. los documentos sobre la mesa? Bueno, pues te digo, ve y pídeselo a Andrés Manuel. Yo creo que los documentos están. ¿Tú eres hizo la su coordinadora declaración. de la campaña de Andrés Manuel? ¿Sí o no? Sí, soy la coordinadora. ¿Y tú podrías sugerirle aquí que te lo acepte ese digo, debate? Me comprometo a la siguiente a traerte la información que estás solicitando para que la tengas tú, esta parte de los detalles de lo que vive y todo lo demás. Yo le paso tu recado del debate. De traértelo, claro que sí, pero estoy hablando de estos que los tenemos olvidados y que te ven obligados o sometidos al crimen organizado porque no tienen pan de dónde llevar para sus familias. Y por otro lado me vuelvo a retomar o regresar al tema que sigues planteando. Te invito a que hagas un análisis, escuches al propio Jorge Castañeda. El propio Jorge Castañeda dejaba ya atrás el tema de Venezuela. Creo que en el cuarto de guerra de ustedes no están actualizados de cuál es el tema que ahora quieren traer a la mesa y dejen atrás a Venezuela y el anuncio propio de lo que ya formaron, juntos con lo que ya comentaba ahorita el propio Javier ahorita, de cómo en 2006 él sabe y estaban en un cuarto de guerra donde cimentó todo el tema de Venezuela. De lo que se trata ya en esta campaña de López Obrador es de tener una ocurrencia matutina por parte de López Obrador y luego el resto de sus voceros, incluida la coordinadora de la campaña, tratando de interpretar, suavizar, matizar lo que dijo, para decir, no tengan miedo, crean en mí, no soy un peligro para México. Mira, no fue un invento lo del 2006. No fue un invento. Fue una comparación. Yo no dije. Una comparación. Ahora también lo dije. Una comparación, ok. Bueno, entonces no es lo mismo. Hacer una comparación. Es clarísimo. Entre dos personas intolerantes. Te reflejas, Javier. Así tu intolerancia en la propia manera en que lo estás planteando ahorita, tu enojo representa también eso. No, ¿sabes quién representa intolerancia? La que le dice analfabeta funcional al otro. No, eso es una definición. Te invito a que la leas. Yo también puedo decir muchas definiciones, Te invito a que la leas. Te invito a que la leas, Javier. Mira, entonces, la verdad es que precisamente este talante de descalificación, autoritario, de dividirnos, de polarizar, de decirnos pirurris y fifís y toda la cosa cuando no están, o la mafia del poder. Los que no están conmigo son de la mafia del poder. Fíjate nada más, tú dices que estás en contra de las generalizaciones y ve nada más ese absurdo, y lo dijo apenas en la mesa de Milenio, ¿sí? Y dijo que él no estaba de acuerdo, que él no creía en las organizaciones de la sociedad civil. Fíjate nada más a lo que ha llegado. Fíjate cómo descalificó a Enrique Krause, a Silva Herzog Márquez, a Mario Vargas Llosa. Una de ustedes hasta planteó quemar sus libros en plaza pública. Esa es la intolerancia y la irracionalidad de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso lo que está sobre la mesa y lo que los mexicanos tendrán que decidir el próximo 1 de julio es qué tipo de país queremos y con quién lo queremos. Y por eso viene al caso hacer la comparación entre las hojas de vida de cada quien, la hoja de servicios, la experiencia académica, preparación, servicio profesional, servicio público, honorabilidad,
limpieza patrimonial, pero también los planteamientos y la llamada unidad nacional. Una cosa es que tengamos diferencias, que haya diversidad y pluralidad en México, y otra cosa es que no nos respetemos y que no hagamos un llamado a la unidad. Y mientras está viendo hacia adelante José Antonio Meade, tratando de hacer crecer las cosas buenas que tenemos, que son muchas, porque yo no me la creo, yo no voy a aceptar que digan que en 30 años no hemos avanzado nada en este país. Eso es injusto y es ingrato. Muchas cosas han salido bien y muchas han salido mal. Corrijamos lo que está mal, pero vayamos a proteger las que están bien, pero sobre todo respetando leyes, instituciones y la dignidad de las personas. Efectivamente, y una de las partes estas, efectivamente, la unidad la ha hecho el PRI ha unido a México en contra de ellos, esto es una cosa muy clara por un lado, y por otro lado, cuando hablamos de esta parte de los 30 años, estamos diciendo que el país ha generado, a través de la manera que ha manejado la economía, ha manejado muy pocos ricos, una élite que al final del día ha provocado más pobres, y en este sentido hablamos de que se requiere un giro en la parte de la economía para manejar una economía con un rostro humano y poder cerrar el abismo entre los que más tienen y los que menos tienen. De eso es de lo que estamos hablando, y repito, efectivamente considero que Andrés tendrá que matizar y aprender a no hacer generalizaciones. Yo no creo que nada de lo que haga una persona está todo bien ni todo mal. En este sentido te doy toda la razón, las generalizaciones no son nada buenas ni para las acciones de un gobierno ni para las acciones de una persona. Me gusta mucho eso. Bueno, en primer lugar, qué rollo tan largo de veras para explicar algo tan sencillo, ¿no? Primero, es una vergüenza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos haya tenido que recordar, mediante un amparo, nuestra obligación legislativa en el Congreso. Y hablo como senador de la República. Es una vergüenza porque nosotros nos ponemos o autoimponemos plazos disque perentorios para emitir legislación secundaria. Y nunca se cumple. Y no hay consecuencia. Es una norma imperfecta porque carece de sanción. Entonces, me parece una vergüenza que haya tenido que llegar a este punto. Ahora, ya que estamos obligados, hay que hacerlo y hacerlo bien. Y tampoco hay que inventar aquí el hilo negro. Es decir, cuánto, cómo, dónde y con qué criterio se debe gastar en comunicación social por parte de cualquier instancia de gobierno. ¿Por qué? Porque es dinero público, son recursos públicos, son recursos de la gente, y yo sí creo que es absolutamente necesaria la comunicación social, absolutamente. Ahora, ¿con qué criterio la asignas a quién? ¿Cuánto dinero? ¿A cambio de qué? Eso es lo que está. Y sí me parece increíble que alguien que ha utilizado los recursos del Estado mexicano, como son los spots institucionales para un partido político, los haya utilizado para sus fines estrictamente personales, para su ambición personalísima de convertirse de candidato a la presidencia de la República, y no solamente eso, sino que haya llegado, como fue el caso de Ricardo Anaya, a utilizar los spots del PAN para su defensa personalísima en el litigio que trae con un medio de comunicación, tratando de inhibir con ello, por cierto, libertad de expresión y de prensa. Entonces, ¿con qué cara nos vienen a hablar aquí de un criterio saludable, transparente, objetivo social, cuando su propio jefe nacional en su momento y candidato a la presidencia abusó de esos spots para fines personales? Entonces, tantita congruencia cuando entremos a este debate. Lo esperamos que nos manden la minuta de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, la revisaremos con cuidado, y por eso somos Cámara Revisora. Y si viene mal, se las vamos a regresar, porque también estuvo suave de que estemos aquí con cálculos políticos sin tomar decisiones. No tenemos fiscal general de la República, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cuántas cosas pendientes? Y todo por el maldito cálculo, ¿sí?, político electoral. Ya estuvo suave, nosotros lo esperamos en el Senado y ya le diremos. Sí, lo vamos a revisar con conciencia. Y si está bien, adelante. Si no, se los vamos a regresar. Bueno, yo aquí hablo de dos cosas y me sumo a esta parte de donde decían ahorita que la minuta acaba de ser revisada, aprobada por el PRI y por Morena. Yo me comprometo ahorita, saliendo de aquí, a hablar con Jacob y a hablar con la gente que está al frente en la Cámara de Diputados para poder que atiendan esto, porque me parece inapropiadísimo, me parece algo que va inclusive totalmente en contra de los propios planteamientos que Andrés Manuel ha hecho una y otra vez de una austeridad, y que normalmente las obras buenas, y coincido en esta parte que la comunicación se debe dar. Una cosa es comunicación y otra cosa es ir más allá y entrar a tratos oscuros ya en términos de lo que pasa. En este mismo sentido, cuando hablamos esta parte de los medios de comunicación y de la intolerancia, vale la pena recordar también quiénes fueron quienes han acosado, al final de cuentas, a los periodistas, ¿no? No podemos olvidar quién fue el gobierno propio de Vicente Fox, quien echó fuera casi a Gutiérrez Vivó, pero yo me voy con este compromiso, saliendo de aquí hablo con Jacob, porque me parece que de ninguna manera puede utilizarse el recurso público de forma burda, no nomás, una cosa es comunicar
negociar, y otra cosa es transgredir los límites y entrar en cuestiones perversas y oscuras para favor de que se hable o no se hable. Y aquí sí valdría la pena mencionar, porque bien decían ahorita las cantidades que se han utilizado para hacer anuncios de propaganda, y ya hablaba ayer yo con Nuño, ¿no? La cantidad de dinero que se utilizó para promocionar la imagen de Nuño escondida atrás, o sea, escondiendo así el hecho de comunicar la reforma educativa, tiene que ver con estas partes que se tienen que acabar. Yo felicito a que aquí se quiera llevar ahorita Javier diciendo que llegue este dictamen a la Cámara Revisora para que lo paremos. Yo me comprometo a hacer lo propio para que desde la Cámara de Diputados la gente de Morena pueda hacer lo propio y que llegue lo más favorecido a la población, que es el buen uso de nuestros gastos, de nuestros impuestos. ¿Qué es lo que plantea José Antonio Meade? Bueno, primero les decía, ¿por qué en una campaña a veces la gente dice, oye, están mucho en los jaloneos, están diciendo muchas cosas personales? Bueno, es que sí, la gente tiene derecho a saber quiénes son los candidatos, los quiénes, los qués y los cómo. Y por eso, digo, hagamos una comparación somera, simplemente, de preparación académica y de experiencia en el servicio público, concretamente en la Administración Pública Federal. No hay comparación entre lo que ha avanzado o lo que ha hecho un Ricardo Anaya, un Andrés Manuel López Obrador, con lo que ha avanzado en términos de academia y en términos de experiencia en el servicio público. 5 veces secretario de Estado, 2 veces secretario de Hacienda en gobiernos distintos, lo cual habla de una capacidad de conciliar intereses. ¿Por qué? Porque nunca ha habido mayoría en un Congreso, mayoría absoluta, y ha tenido que ponerse de acuerdo, estando como secretario de Hacienda de un gobierno del PAN y luego de un gobierno del PRI, sin haber pertenecido jamás a un partido político. Ese es José Antonio Meade, y por más que le quieran echar cuestiones, nunca ha habido un solo escándalo de corrupción, y como dijeron Teofilito, ni lo habrá. Y lo que tiene, y con esto concluyo, lo que aquí hay que ponderar es el tipo de proyectos que están a la vista, qué tipo de país queremos. Uno que avance con respeto a las leyes y a las instituciones, que fortalezca el desarrollo social para erradicar la pobreza extrema, que le dé más oportunidades a las mujeres y a los jóvenes, que verdaderamente lance las señales adecuadas a los inversionistas nacionales y extranjeros, que propicie la competitividad, productividad, competencia efectiva, respeto a la propiedad privada y a las libertades. Y ese es José Antonio Meade, ¿sí? Contra un proyecto que desafortunadamente pues nos está mostrando todos los días Andrés Manuel López Obrador, que es una vuelta al pasado, que él mismo ha reconocido que se va a inspirar en Antonio Ortiz Mena, en el desarrollo estabilizador de hace 60 años, que quiere echar atrás el nuevo modelo educativo, el energético, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que pretende dar la amnistía a los criminales. Entonces, eso es lo que está en juego. Y no nos confundamos. Una cosa es que ahorita las encuestas muestren que tiene un puntero, sí, pero es un puntero que lleva mayoría relativa, no absoluta. Me explico, ¿sí? La mayoría relativa puede ser que vaya de puntero entre las distintas opciones, pero no tiene la mitad más uno de los votos. Esto significa que en ausencia de una segunda vuelta electoral, aquí lo que va a prevalecer es el voto útil. Y yo estoy convencido que en esa lógica, en la sabiduría, la racionalidad y la libertad de los electores, José Antonio Meade va a ser el próximo presidente de México. Primero que nada, yo creo que nadie en su sano juicio pudiera, primero, bueno, me quedo con esta parte de otra de las tareas pendientes, me quedo con la tarea pendiente de atender el tema del gasto público, porque el gasto público tiene que ser responsable, transparente y eficiente, pero me voy con esta parte de la necesidad que tiene el próximo Congreso al final del día de entrar en este tema de la segunda vuelta, porque efectivamente las últimas campañas electorales no le han dado a nadie una mayoría absoluta, que no la queremos, pero sí una mayoría con más margen de maniobra para gobernar en términos de lo que requiere este país. Pero no creo que nadie en su sano juicio en este país pueda darle el voto útil al PRI, y aquí creo que el peligro para México es seguir como vamos, y en este sentido yo sí veo 2 alternativas frente a nosotros. Veo la alternativa del PRI y del PAN, que nos llevarían a tener este abismo entre los que más tienen y los que menos tienen, y lo que requerimos es una economía con rostro humano, que es la que plantea Andrés Manuel López Obrador.